fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Proverbios 9:12. Cada uno de nosotros es responsable de su propia conducta. Por lo tanto, las decisiones que tomamos nos afectan a nosotros mismos. Proverbios 19:29 dice que juicio y azote hay preparado para las espaldas de los burladores. El burlador es obstinado en su ignorancia, rechaza la corrección, por lo tanto nunca alcanza sabiduría. Esta pequeña exposición sobre algunos de los rasgos o características del burlador nos muestra que hay un gran contraste entre los creyentes y los incrédulos. Ahora bien, ¿acaso esto nos indica que entre los creyentes no hay escarnecedores? Debemos examinarnos nosotros mismos y buscar si hay alguno de estos rasgos en nosotros, porque allí donde están, la maldad no anda lejos. El problema es que a los ojos del hombre, su camino le parece justo, Proverbios 16:25. Y esto sucede porque el hombre ve defectuosamente. Su corazón está corrompido y por sí mismo es imposible ver el alcance de su propio pecado. Proverbios 12, versículo 2, dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El Señor va a castigar este proceder, y más aún cuando se trate de personas que dicen pertenecer a la grey de Dios. Aquellos quienes creen que pueden usar el nombre de Dios y burlarse y quedar impunes. Necesitamos una revelación sobre nosotros mismos, que Dios nos revele nuestro propio proceder delante de Él. Y esto solo lo conseguimos mediante el estudio y meditación constante de su palabra. Y en muchas herramientas que encontramos en nuestra propia congregación. Por ejemplo, las reuniones de oración con la familia de la fe. Los estudios bíblicos tan necesarios para buscar esa madurez espiritual. Y este programa quiere sumarse como una herramienta más. Utilízalo, continúa viendo el programa y al final del mismo, compártelo. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado
Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. A finales de 2005, principios de 2006, una revista danesa publicó una serie de caricaturas burlándose de Mahoma. Esto generó una serie de atentados hacia esta revista y en otros ambientes por medio de aquellos defensores que se sentían ofendidos por la publicación de estas burlas. En ese contexto, en el diario El País, con fecha del 25 de marzo de 2006, se publicó un artículo de opinión firmado por Ronald Dworkin, en el cual decía unas palabras hasta cierto punto preocupantes, en mi opinión. Él decía lo siguiente, extraigo de ese artículo esta frase: en una democracia, nadie, por poderoso o importante que sea, puede tener derecho a no ser insultado u ofendido. Si unas minorías débiles o impopulares desean que el derecho las proteja de la discriminación económica o legal, deben estar dispuestas a tolerar cualquier insulto o burla que la gente contraria a dicha legislación desee ofrecer. Es muy problemático el terreno en el que entra este autor, porque entra en el terreno de la libertad para ofender. Con estas palabras, de una forma radical, se podría defender y justificar cualquier tipo de acoso al débil o al diferente. Y para nada, en sociedad, en vida de sociedad, se puede justificar el insulto, la ofensa, como una libertad y derecho. Es cierto que en la historia de la humanidad la burla siempre ha formado parte de nuestro estilo de vida. De mil y una maneras se ha manifestado, pero la burla es algo serio, porque con la burla se tiende a rebajar, a ridiculizar, a exagerar el defecto, a exagerar los rasgos de otros con el fin de humillarle y terminar dominándole. Dentro del arte escénico, del drama, incluso de la literatura o la música, existe un estilo que se llama el burlesque. Dentro del burlesque, este espectáculo se desarrolla fomentando la exageración, la extravagancia, el travestismo, y por medio de la irreverencia y la provocación buscar generar reacción en el auditorio, buscar generar una opinión en medio de las risas, de quitar trascendencia, reverencia o importancia a un asunto para rechazar aquello que está siendo ridiculizado. Y al final, careciendo de todo tipo de respeto y empatía por el otro, por aquel que piensa diferente, se dedica a humillarle, a pisotearle con total impunidad. La burla, con toda la imaginación que pueda desprender, con todo lo que queramos revestirla de libertad, incluso de arte, ignora el poder del intelecto. Se esconde detrás de máscaras para defender las debilidades personales. Se esconde detrás de libertades, ignorando el poder de la razón, ignorando el poder de la argumentación en respeto, para revestirse simplemente de un esfuerzo animal, donde la razón carece de importancia. Es la actitud de quienes, queriendo justificar su estilo de vida, denigran todo aquello que les confronta y que les reta con la necesidad de un cambio. La burla tiene un tremendo poder cegador. Tiene un poder tan grande que hace incapaz a la persona que la emite y que la acepta de percibir los destellos de realidad, de verdad que hay en el oponente, que hay en el contrario, en aquel que está siendo humillado. No puede ver nada positivo en el otro, sino que todo es desacreditable. Cualquier lógica, cualquier poder, cualquier trascendencia es repudiado si están en contra del pensamiento del burlador. El burlador es totalmente necio para razonar. La burla impide hacer un análisis serio de la realidad. Menosprecia lo importante de la vida. No presta atención a la enseñanza. Huye de cualquier tipo de reflexión que le invite a considerar otras opciones. Engaña al ser humano. Intenta captar adeptos a su causa e impide el verdadero conocimiento y el verdadero crecimiento. Realmente es un problema muy serio, que a veces lo metemos dentro de una línea muy fina entre lo cómico, lo libre y la opinión.
pero al final hay un sesgo muy profundo de irreverencia, de falta de respeto, de humillación. Y el libro de Proverbios nos confronta con la realidad de un tipo de personas que viven su vida inmersos en este estilo de vida de burla, burladores. Nos dice de burladores, Proverbios 13:1, que no escuchan las reprensiones, no son capaces de atender a voces que les confrontan con que su camino no es el correcto. Se nos presentan en Proverbios 21-24 como insolentes, que hablan y obran con una falta de respeto que resulta siempre ofensiva. Proverbios 29:8 nos los presenta como incendiarios, aquellos que provocan los fuegos que van a consumir todo lo que encuentren a su alrededor. Proverbios 14:6 nos habla de aquellos como personas que buscan, que se jactan de sabiduría, pero que nunca la hallan, porque no atienden al consejo y a la voz que existe en la sabiduría. No pueden atender a ninguna razón que no esté dentro de ellos. Dentro de este campo de la burla, también es muy serio la burla hacia todo lo espiritual que estamos viviendo en el presente. Una burla a lo espiritual que ha formado siempre parte de la historia y en nuestros días está desatada. Desde el principio, la verdad de Dios está siendo rechazada. Desde el principio de la historia de la Iglesia cristiana, la verdad comunicada ha sido rechazada, burlada y pisoteada. Fíjate que el mismo Señor Jesucristo tuvo que experimentar la burla. Se burlaron de sus milagros, diciendo que los hacía por Belcebú. Se burlaron de sus enseñanzas, como aquel que no tiene autoridad, el hijo del carpintero. Se burlaron de su autoridad, aquellos soldados que estaban golpeándole, le vendaron los ojos y se burlaban de él cuando le golpeaban, diciéndole: a ver, profetiza, aquí el que te ha golpeado. Se burlaron de él. Se burlaron de él en la cruz. Peleaban la cabeza. Decían: si eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos. Y constantemente estuvo experimentando la burla. Pero la burla que experimentó el Señor Jesucristo no es diferente a la que experimentarán aquellos que depositan su fe en Cristo. Ya en Juan 15:20 el Señor dijo estas palabras que preparaban por lo que iban a venir. Si a mí, el Señor y Maestro, me han tratado así, ¿cómo no harán con los seguidores, con los siervos, con los discípulos? Y fíjate que esto ya empezó muy pronto. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, allí en Pentecostés, se dice que algunos, se burlaron de las manifestaciones del Espíritu. Encontramos al apóstol Pablo predicando con los filósofos del Areópago en Atenas, y cuando el discurso iba por terreno que a aquellos pensadores ya no les convenía mucho y ya no tenían muchas razones, empezaron a burlarse de Pablo, a reírse de él. Venga, no tenemos tiempo, otro día ya te atenderemos. La burla es la salida fácil para el que no quiere confrontar, para el que no quiere razonar, para el que se siente acorralado. Y ese desprecio hacia lo espiritual no terminó allí, sino que continúa en el día de hoy. Siguiendo pensamientos del pensamiento humanista, aquellos que como humanidad nos creemos en posesión de la verdad, que creemos que controlamos nuestro destino, no nos damos cuenta que estamos caminando hacia la ruina, la muerte, y realmente una situación muy grave que estamos viviendo de estos burladores de nuestra sociedad, que es la destrucción de todo tipo de valores. La pérdida de valores está lacrando a la sociedad contemporánea, una sociedad que se burla de todo lo espiritual, que provoca cada vez con más contenido sexual en medio de la burla, despreciando la vida y su belleza, entregándose a todo tipo de depravaciones. Continuamos con la pérdida del respeto por la persona. Se oprime al débil, se engaña con total impunidad, se manipula por medio de informaciones fraudulentas, se defrauda, se pisotea, creamos leyes contra el acoso infantil y escolar, pero incentivamos la burla de las ideas, incluso de los niños que piensan diferente, les ridiculizamos y cuando sus principios no encajan con la corriente de la mayoría, les humillamos por medio de diferentes aspectos. Incluso, tristemente, vemos a aquellos que tendrían que representar los gobiernos de los pueblos, aquellos políticos que tendrían que estar al frente dándonos ejemplo, que utilizan desde las plataformas públicas todo tipo de insultos, de burlas, de descalificativos unos hacia los otros, incapaces de dar cabida a la razón
solamente se intenta degradar al otro. Vivimos en una sociedad donde en todos los ámbitos la burla ha tomado el control de la razón. La burla se ha subido a los altos cargos de la sociedad para controlarlo todo y simplemente humillar al que no piensa igual, desacreditar al que no piensa igual, pisotear a la minoría, pisotear al débil, para justificar con eso nuestras razones. Y en medio de todas estas realidades, el autor de Proverbios escribe una pregunta que realmente sigue siendo pertinente. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo los burladores desearán burlar? ¿Hasta cuándo va a durar este rechazo por la verdad para seguir dominando por la autoridad del que más se ríe, del más gracioso? Porque habrá un día en que será demasiado tarde para seguir con nuestras gracias. Habrá un día en que todos tendremos que comparecer delante del justo juicio de Dios. Y después ya no habrá oportunidad para corregir el camino. Porque todas las risas se terminarán cuando suene la trompeta de Dios. Y cuando el que está en los cielos manifieste la realidad de las cosas ante nuestros ojos, ante aquellos que nos hemos burlado de su gracia y recibamos una justicia merecida, se acabarán las burlas. Y entonces en aquel momento, ¿será Dios culpable por no perdonar a los que rechazaron su gracia? ¿Será Dios culpable por no perdonar a los que despreciaron su persona con todo tipo de irreverencias? Esas voces llenas de vanidad que desprecian a Dios, que dicen: rompamos sus ligaduras, no queremos que Él esté sobre nosotros, de las que habla el salmista en el Salmo 2, que se levantan contra Dios, van a ser acalladas. Y el que está en los cielos será el que hable, el que tenga la última palabra, el que va a confrontar con la vanidad de los argumentos, y al final el ser humano se va a estrellar, se está estrellando ya con el fracaso de una vida que no tiene en cuenta a Dios y que no nos lleva a ningún lugar. Necesitamos reflexionar. Pero sabes, hay una burla que me parece mucho más grave, mucho más grande. Es la burla de aquellos que se llaman creyentes, de aquellos que viven con vidas en teoría llenos de la palabra y el nombre de Dios, pero sus vidas están despreocupadas de todo lo espiritual. Aquellos que creen en la existencia de Dios, que se llenan sus labios con el nombre de Dios, que se jactan de ser el pueblo de Dios, que incluso llevan una vida religiosa en muchos aspectos, pero que su vivencia cotidiana niega la existencia de Dios. El profeta Isaías confronta a un pueblo que de labios se jactaba de ser el pueblo escogido de Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Sus hechos y su conducta negaban el amor, la gracia, el perdón de Dios. Eran incapaces de amar a su prójimo, eran incapaces de cuidar a su prójimo, se pisoteaban los unos a los otros, oprimían, dañaban la historia. Ante estos, el apóstol Pablo nos dice unas palabras muy serias. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie se puede reír de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare en su vida con su conducta, eso también segará. La verdadera fe, la fe en Cristo, se ve en los frutos que produce. Frutos de bendición para los que le rodean. Es la fe que se vive por el amor. Al llegar a este punto, no sé en qué estado te encuentras delante de Dios. Quizás estés entre todos una multitud que se burlan de las cosas espirituales, mostrándote indiferente a la realidad de Dios. Si es así, en este día te invito a que reflexiones. Te invito a que reflexiones en lo trascendente, en lo espiritual, en la necesidad de Dios por la vida. Y que en base a la reflexión tomes una decisión tras el análisis. No tomes la decisión fácil, piensa, medita, indaga y entonces decide. Pero recuerda siempre, al final hay un Dios, delante del cual vas a tener que rendir cuentas, en el día que ya está designado por Él. Quizás estés entre otro grupo de personas que sí creen en la existencia de Dios. Participas de vida eclesial, pero a la hora de la verdad vives con cierta indiferencia. En la iglesia alabas a Dios, y en la vida cotidiana vives sin contar con Dios, defraudando, ofendiendo, burlándote de otros. Incluso palabras para burlarse de los que no son creyentes como tú, de los que no tienen tu misma fe. ¿Sabes?
la tibieza, la mediocridad, ese intento de servir a dos señores, es algo que Dios detesta totalmente. Por ello, si esta es tu condición en este día, te invito a analizar tu vida. Y te encarezco delante de Dios, el juez de vivos y muertos, el juez de toda la tierra, que te posiciones, que te definas y que escojas. Si quieres vivir para Dios y experimentar sus bendiciones, sigue a Cristo, sirve solo a Cristo, rompe con las ataduras de aquello que no viene de Dios, y que tu vida sea un testimonio del amor y de la gracia de Dios ahí donde estés. Quizás en este día estás entre un grupo de personas que se toman en serio a Dios y te sientes insuficiente y lleno de temor, porque en tantas ocasiones las presiones de la vida te llevan a dar más importancia a lo material que a Dios. Si estás en la lucha espiritual, te animo a perseverar, porque Dios no te deja solo en tus batallas. Él te levantará en el momento de necesidad. Pero quizás te sientes debilitado porque llevas tiempo luchando y soportando las burlas de aquellos que por causa de tu fe te pisoteen. Quizás hay amigos que te han despreciado. Quizás tu familia te haya dado la espalda. Quizás te has sentido humillado por comentarios hacia tu persona y hacia tu fe. Quizás te duele la ironía y la burla que sientes a tu alrededor. Si te sientes despreciado por tu fe, te invito en este día que acudas a Dios en oración. Cuéntale tu necesidad. Y seguro que vas a escuchar de Él las palabras de las bienaventuranzas. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, se burlen de vosotros y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurado. Cuando digan mintiendo toda clase de mal, bienaventurados seréis. Porque al final podrás escuchar esas palabras del Maestro, que le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco que has sufrido, conozco que has tenido paciencia en medio de todas estas circunstancias, conozco que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y conozco que no has desmayado. Dios conoce todo lo que estás viviendo y no te olvida. Pero quizás si te sientes así debilitado, apagado, oprimido por la burla, un consejo para terminar. No permitas que las burlas del mundo ahoguen tu amor por Dios, porque aquella iglesia de Éfeso el Señor tuvo que decirle: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fueron pacientes, pero permitieron que cierto grado de la burla calase en su vida y fuesen apagando su compromiso, su ministerio, su vida, su realidad, su gozo en cada momento. Si sientes que las presiones del mundo están apagando tu amor, vuelve hoy al Señor, acepta su gracia, acepta su poder, pero no sigas burlándote de lo espiritual, porque Dios es fuego consumidor. Que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos a Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio
sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos a Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Santo, 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 santo. Cuán difícil resulta vivir en un mundo rodeado de burlas. Pero cuán peligroso es ser un burlador. Cuán peligroso es para la eternidad de un individuo vivir burlándose de todo lo espiritual, vivir rechazando a Dios, vivir en la tibieza, en la mediocridad, vivir jugando con Dios. Realmente, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de vida espiritual, estamos hablando de un tema muy serio, de un tema trascendente y relevante. Y no podemos vivir la mediocridad de un estilo de vida que a veces sí, a veces no, porque Dios es celoso de su nombre y nadie se puede burlar de Dios. Por eso, cuando consideramos este estilo de vida y de personas, es necesario que reflexionemos de forma personal cada uno de nosotros y que como el salmista podamos delante de Dios decir: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de burla, de perversidad, de rechazo de todo. Y que con ese examen tomar el camino que nos acerque a la sabiduría, ese camino, el camino que nos acerca a Dios. Todos necesitamos pasar ese examen. Por eso te invito en este día a orar y pedirle a Dios, ahí donde estás, que le pidas a Dios que examine tu vida. Que si ves que hay en ella tibieza y frialdad, acude a Dios para que Él te dé el valor para posicionarte. Si estás viviendo rechazando todo lo de Dios, te invito que medites, que reflexiones en la eternidad, en aquello que hay en tu corazón y en tu vida que revela la trascendencia. Pero sobre todas las cosas, que las burlas, que las bromas, que las risas ante todo lo espiritual que en este mundo se dan, no apaguen tu amor y tu compromiso con Dios, porque necesitamos urgentemente de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedir la guía y la ayuda de Dios para nuestras vidas. Sí, Señor, en un ambiente tan hostil y tan complicado hacia tu nombre y hacia tu palabra como el que nos toca vivir, Señor, queremos pedirte poder, el poder de tu Espíritu que transforma cada una de nuestras vidas, el poder de tu Espíritu que quita toda la duda, el poder de tu Espíritu que quita todo temor, el poder que nos acerca a ti para vivir en esa pasión y en ese compromiso contigo. Señor, ayúdanos a descansar en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de cada una de nuestras vidas, sabiendo que tú eres el que levanta, capacita, mueve en cada instante,
Señor, escudriña mi corazón, escudriña nuestros corazones y pruébalos. Y Señor, saca a la luz las realidades de lo que hay en nosotros, para que en verdad podamos ponernos delante de ti y ser instrumentos de bendición. Por eso te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias. Y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en esta reflexión, en cada día de tu vida.